Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Esta semana, estas 2 semanas, ha sido un momento, ha sido un discurrir, y me ha tocado pedirle mucho al Señor que verdaderamente guíe mis pasos, no porque pueda de pronto estar haciendo lo incorrecto, sino porque a veces pienso que me falta mucho más abundantemente de lo que Él pide de mí. Y por eso, en esta mañana, creo que el tema que vamos a tratar es un tema que ha venido en el discurrir todo el tiempo, que ha sido durante todos estos años, pero que todos los que han realizado el devocional, cualquier devocional, sí, se han dado cuenta que Dios tiene un tiempo para cada cosa y tiene un lugar para cada cosa. Dios no es un Dios que sea así de que ya estoy acá. No, Dios es un Dios de orden, es un Dios de principio, es un Dios soberano, pero es un Dios lleno de amor y que por lo tanto, por su gran amor, por su infinito amor, nos dio de su misericordia. Cuando nosotros hablábamos de la misericordia de Dios, cuando veníamos a traer esa enseñanza o ese mensaje de la misericordia de Dios, nos dimos cuenta de que nada sale si no sale de Dios. Nosotros no podemos obtener nada si no viene de Dios. Nosotros no podemos verdaderamente alcanzar algo si no viene de Dios. Pero aún más, a veces hemos aprendido durante el discurrir de todo este tiempo que hemos estado por fuera, en determinadas congregaciones donde nos han enseñado una serie de palabras, una serie de guía que verdaderamente nos ha llevado a que consideremos que estar en Dios es algo que puede ser fácil, cuando Dios lo que quiere es que usted sea una persona radical, cuando Dios lo que quiere es que usted se esfuerce y que sea valiente. ¿Para qué? Para que usted pueda, así como lo hizo con Josué, pueda usted conquistar la tierra prometida, mi amado. El conquistar la tierra prometida no significa que usted lo pueda hacer así, sino tiene que venir a Él. Tiene que llenarse de una serie de elementos que Él nos da para que usted pueda verdaderamente tomar esa fortaleza y tener la fe, la certeza, la convicción de que usted verdaderamente es el templo de Dios donde mora ¿quién? El Espíritu de Dios. Por eso ha sido 2 semanas fuertes. Fuertes porque a veces uno considera o define que el venir aquí y presentar algo lo puede hacer, lo puede tener. Si uno coge, ¿sí?, y se pone a ver televisión o se pone a ver cualquier cosa de esas o se pone a distribuir su tiempo en cualquier cosa, ¿qué es lo que hace el enemigo?
¿Qué es lo que quiere el enemigo? Que usted lo haga, porque cuántas veces, yo creo que alguno de ustedes, y si no es a todos, ustedes van a hacer determinada cosa en la palabra y de pronto resulta que viene a su mente otra cosa y se distraen con eso. Viene la distracción dada por quién? Por ese que sabe que si usted se distrae en eso, óigame bien, y eso es necesario, se necesita, pero yo aprendí una cosa que decía primero lo primero. Y si nosotros tenemos de primero a Dios, tenemos de primero su palabra, tenemos que ir a Él primero para que Él a nosotros nos diga sí o no, sí o no. Por eso hemos estado muchas veces perdiendo la guía y la dirección de Dios, porque nosotros no hemos podido entender la voz, oír la voz de Dios, mucho menos verla y mucho más quizás, ¿sí?, darle nuestro corazón a Él, para que esa voz sea gigante en cada uno de nosotros. A usted le pueden decir buenos días, también le pueden decir buenos días, pero hay alguien que le va a decir a usted buenos días, ¿cierto, mis amados hermanos? Y así es como nosotros hemos colocado al Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Lo hemos colocado allá en aquel lado, en un sitio. Sí, mi amado hermano, Él está en cada uno de nosotros. Desde que yo me convertí al Señor, desde que yo creí en Dios, creí en Jesús, creí en su crucifixión, su muerte y su resurrección y su ascensión a los cielos, porque eso lo dije, el protomártir Esteban dijo, está sentado a la diestra del Padre. Él lo vio con sus ojos, ya no naturales sino espirituales. Y en esa forma nosotros lo tenemos aquí, pero si nosotros no sabemos oírlo, si nosotros no le ponemos atención, si son más fuertes, son más duras, sí, la conversación de los demás, el querer las cosas, que el oír la palabra de Dios, el oír el Espíritu de Dios, pues nosotros, mis amados hermanos, estamos mal. Estamos mal. Pero yo sé que este pueblo está bien, súper bien. Sé que este pueblo tiene una bendición especial de Dios. ¿Por qué? Porque Él ha querido que este pueblo conozca de su palabra. Óigame bien, no tenemos predicadores ni tenemos ministradores de la palabra que nos vengan a decir cosas, lo que ellos piensan, sino que nos vienen a decir cosas, pero que la palabra de Dios dice. ¿En el poder de quién? En el poder de su Espíritu. Por eso hoy venimos a continuar este tema que dejamos la anterior charla. Y hoy queremos, o mejor dicho, hoy quiero decirles a ustedes, mis amados hermanos, que para poder nosotros obtener esa promesa que viene de Dios, óigame bien, esa promesa que viene de Dios, que ya está acá, ahí está en la Biblia de cada uno de ustedes, está la promesa de Dios. No le voy a decir, venga, cambiemos esto ni nada, sino hay la misma palabra la que se va a hacer revelación en cada uno de ustedes para poderles mostrar el discurrir, ¿sí?, y lo que anhela el corazón de Dios. Porque es el corazón de Dios. Yo le preguntaba hace 2 días, 3 días, que hablaba con alguien. Ese alguien también es cristiano y tiene mucha revelación del Señor, bastante. Y tiene un fluir en Dios desde que nació. O sea, esa persona tuvo una bendición desde el comienzo de los comienzos, como digo yo. Esa persona no estuvo un tiempo, 15 años, 5 años, 6 meses, ¿sí?, 20 años o 45 como estuve yo, viviendo en el mundo, creyendo que el mundo era delicioso, era hermoso,
que todo lo que Él nos daba, que todo lo que Él me daba a mí, a mi vida, era de bendición. Oiga bien, y yo me sentía súper bien. ¿Por qué? Porque yo creía que tenía de todo. Tenía de todo. Lástima no haber hecho un video en esa época, durante 1 hora o 2 horas, para podérselo traer y poderle confirmar. Sí, así como cuando traemos el mensaje, lo traemos con un testigo, que es una cita bíblica, la palabra de Dios, para poderles confirmar cómo fue mi vida antes de. Pero Dios a nosotros, para podernos honrar, porque Él a nosotros nos honró desde el comienzo de los comienzos, para Él poderlo formar a usted, mi amado hermano, poderlo crear, Él antes creó, para mi entender, todo. Hizo el universo, todo. Creó la tierra, toda. Y dijo que la tierra produzca esto, que el agua produzca esto y que los cielos produzcan esto. Todo. ¿Para quién? Para nosotros. Para que que en Génesis 1:26 pudiésemos disfrutar, pudiésemos gozarnos en el poder de su Espíritu y de su palabra de todo esto. Por eso hay una bendición de Dios en la palabra de Dios. Y esa bendición de Dios se hace manifiesto de acuerdo a la fe con que usted la pronuncia. Si usted está convencido de lo que está pronunciando, óigame bien, lo tiene dentro de su corazón, fluye dentro de su corazón, forma parte de su ser, esa palabra se va a hacer manifiesta en la vida de usted, mi amado hermano, y también de mí, porque yo también pido las cosas y las pido con fe, creyendo, Dios me va a dar a mí esa bendición. Es así como Dios a nosotros nos ha colocado a que, primero que todo, tengamos unas necesidades. Esas necesidades han sido suplidas o fueron suplidas o son suplidas o serán suplidas, ¿sí? Porque está por Él, en Él y para Él. Serán suplidas en el devenir de los tiempos en cada uno de nosotros. Él dispuso de las plantas, ¿para qué? Para que nosotros pudiésemos comer de esas plantas y pudiésemos obtener lo que produce la tierra por intermedio de esas plantas. También dispuso que nosotros pudiésemos comer del pescado, ¿sí? Y nosotros al comer del pescado vamos a obtener todo lo que el agua, todo lo que esos manantiales, todo lo que ese mar tiene para la bendición de nuestra vida, de cada uno de nosotros, de este templo. Porque Él quiso que nosotros fuésemos un templo, mi amado Dios, mi amado hermano. Él quiso que nosotros fuésemos ese templo donde mora su Espíritu, donde Él prácticamente vive con nosotros. Se degusta con nosotros como en el comienzo de los comienzos. Él quiso que nosotros fuésemos para Él esa perla, esa joya, ¿sí? Que es su Hijo amado en quien tiene complacencia. Él quiso que nosotros fuésemos a imagen y semejanza ¿de quién? De Cristo. No a imagen y semejanza del vecino, ni de aquel predicador, ni de aquella predicadora, ni de nadie, mi amado hermano, sino de la palabra. La palabra está aquí, la tienen ustedes. Está en su corazón si ustedes la quieren llevar a su corazón. O está en su celular si ustedes la quieren tener en su celular. Pero la palabra está ahí. Está. Por eso Dios le dijo a Caín, que había matado a su hermano Abel, que había cometido un pecado grave, gravísimo. ¿Qué le dijo? A la puerta estoy. Si tú quieres, puedes irte, o sea, y no aceptarme nada. Puedes cerrar la puerta. Pero si tú quieres, la abres y vas a enseñorearte de lo que yo te enseño, de lo que es mío. Dios quiso que nosotros nos pudiésemos enseñorear, oigan bien, enseñorear. En otras palabras,
vivificar lo que su palabra dice en el poder del Espíritu de Dios. Dios no quiere más nada con nosotros. Dios lo que quiere es que usted, mi amado hermano, le dé, como dice su palabra, hijo mío, dame ¿qué? Dame tu corazón, hijo mío. Dame tu corazón. Dame tu corazón. Y en la forma como tú le entregues tu corazón, vas a obtener las bendiciones, mi amado hermano. Vas a obtener las bendiciones. Si tú le entregas un corazón lleno de espinos, lleno de cardos, ¿qué te va a dar el Señor? Si tú le entregas un corazón como una roca, como un pedernal, ¿sí? Como un diamante, ¿qué le vas a dar? O sea, ¿cómo le puedes tú mostrar a Dios tu corazón? Si en ti solamente está algo duro, algo fuerte, algo que es macizo. Fijémonos que cuando Dios le dice a Moisés, al comienzo que le dijo, golpea la roca. A nosotros puede que al comienzo nos diga golpea, para que venga mana, agua, fuente de esa roca, que es Cristo Jesús. Pero después, ¿qué le dijo a Moisés? Háblale a la roca. Dile. ¿Y qué hizo Moisés? Se enfureció. Y al enfurecerse Moisés golpeó la roca. Y por eso, óigame bien, por ese chance, por esa ocasión, Señor, es que si yo peco ahorita, yo tengo tiempo de pedir perdón y tú me perdonas. Hermano, ¿y qué sabes tú? Si antes de pedir perdón, le pasa como aquella parábola que habló el Señor, del tipo que tenía mucho. Dijo, voy a tumbar esto y voy a hacer nuevos hilos, otros hilos para poder tener toda la cosecha, ¿sí?, que estoy produciendo. Y le dice el Señor, necio, insensato. ¿Ves? ¿Cómo estás tú pidiendo eso cuando básicamente esta noche estarás conmigo? Oh, ¿qué tal, mi amado hermano? ¿Cómo estamos? Y así es como Dios en Moisés, ¿qué hizo? ¿Cuál fue verdaderamente el castigo que tuvo Moisés? Dios no le permitió ir a la tierra prometida. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en lo que hagamos, en lo que digamos, en todo lo que nosotros pronunciamos. Porque es tan fácil que nosotros aún continuamos pronunciando una palabra, una cita, que de pronto se pronunció hace 5, hace 10, hace 15 años, que la oímos en otra persona o que de pronto vino en una conversación y nosotros la traemos como si fuera escrita en la palabra cuando verdaderamente no existe en la palabra. No existe, mi amado hermano. Hay un proceso ahorita que yo he visto, pero es que es muchísimo. ¿Sí? Muchos predicadores que están hablando de la palabra y la están trayendo al griego y al hebreo, ¿sí?, y nos la están dando como píldoras nuevas. Como píldoras que nosotros no hemos ido a ellas. ¿Sí? Y si nosotros lo miramos dentro del contexto de la palabra, dentro de ese contexto en el idioma hebreo, puede tener significados. Y eso lo muestra la parábola del hijo pródigo. ¿Cuántos hijos tenía el padre? 2, ¿cierto? 2. ¿Qué hizo uno? Se fue. Le pidió todo y se fue. ¿Qué hizo el otro?
se quedó ahí, ¿cierto? ¿Listo? Y en el final del tiempo, cuando vino el que se fue y fue recibido, ¿qué hizo el otro? Mostró el cobre que tenía. Y es así como muchas veces nosotros, mi amado hermano, tenemos que ir a la palabra y decirle al Espíritu de Dios que nos enseñe cuál es lo bueno y verdadero y qué es lo falso que tenemos que rechazar. En el poder del Espíritu de Dios. A nosotros Dios nos ha venido trayendo en un discurrir, y ese discurrir que nos ha traído, nos ha enseñado a que nosotros tenemos unas necesidades. Por eso le coloqué yo el jardín. Hay un sitio en el cual Dios establece en cada uno de nosotros un jardín. Esas necesidades establecidas por Dios desde el comienzo de los comienzos, Él dispuso que nosotros dependiéramos de ellas. Nosotros dependemos de ellas. O yo le pregunto a usted, tápese la nariz y la boca y mire a ver cuánto aguanta. No aguantan nada, ¿cierto? Ni un minuto. ¿Eh? ¿Cuánto vale cuánto vale el oxígeno que usted todos los días está recibiendo a cada segundo? A cada milésimas de segundo. Ahora pregúntale cuánto le vale la bombona de oxígeno a la persona que necesita el oxígeno porque tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o quizás otro proceso de fibrosis. Hay un refrán que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierdes. Pero nosotros lo que sí podemos decir, o lo que yo puedo decir, ¿por qué? Porque estoy hablando es por mí mismo. Lo que yo puedo decir es que de lo que yo tenía allá, al otro lado, en el otro lado, ¿sí? Antes de, ¿sí? Y ahora que estoy en este lado, que fui injertado, Juan 15, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, y mi Padre, ¿qué es? El viñador, ¿cierto? Nosotros fuimos injertados acá, en este lado, en donde empezamos un proceso, un caminar, un discurrir, que es dado por la palabra, que es su Hijo unigénito, y por el poder de su Espíritu, que es el que nos da a nosotros el dinamis, la fortaleza, el caminar, el poder verdaderamente vivir en verdad, el poder verdaderamente ser guiados, ser dirigidos correctamente y el poder verdaderamente disfrutar de todo lo que Él tiene porque nos enseña eso. Nos enseña a saber lo que es juicio y justicia. Y es así como entonces nosotros aprendimos a depender, ya no dependemos de lo natural del mundo, sino ahora venimos a depender de alguien, venimos a depender de su palabra. Por eso yo les digo, yo no puedo discutir con alguien sin que yo tenga la palabra en mi mano. Yo no puedo discutir con alguien en lo que yo piense, sino en lo que dice la palabra de Dios. Porque vendrán muchos ateos, qué sé yo, cualquiera, Hare Krishna, tibetanos, cualquiera, y me va a decir una serie de cosas y de pronto yo me doy cuenta y digo, wow, es lo que yo estaba esperando. Sí, lo que yo le pedí al Señor que me hiciera el milagrito. ¿Ve? Y viene el otro y me dice, es que nosotros ta. Pero cuando yo estoy cimentado en la verdad, cimentado en la palabra, fortalecido en ella, caminando en Cristo Jesús, en su palabra, y en el poder de quién, en el poder de su Espíritu, que es el que me lleva a mí a la verdad, es el que me va a decir la verdad. Porque yo una vez le preguntaba al Señor, bueno Señor, ¿y cómo hago yo para saber si el que está conmigo enfrente o yo estoy diciendo la verdad? ¿Cómo? ¿Cómo, mi amado hermano? ¿Cómo le puede usted decir a alguien, es que lo que yo estoy sintiendo o mi doctrina es la verdad, mientras que la suya es anatema, es prácticamente, es de maldición? ¿Cómo? A ver, analícenlo. ¿Cómo?
¿Cuántas veces hemos predicado la palabra y ustedes, ¿sí? O alguien ha predicado la palabra y yo, ¿sí? Me viene a mí sentir una objeción, algo que de pronto puede ser diferente. Yo les comentaba a ustedes que una vez que estaba predicando el pastor César, ¿sí? Yo sentí contra él como rabia, ¿sí? Por un término que él dijo. Y yo lo que hice fue que me puse a orar y le pedí al Señor que me perdonara, y después lo llamé aparte y le dije, perdóname porque mi corazón sintió eso. ¿Sí? Entonces me acordé del hijo pródigo que dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y en ese momento él me abrazó y nunca más volví yo a sentir celos. Oiga bien, celos, con ese, no sin eso. ¿Eh? Sino que cada día buscaba conocer más de la palabra para poder hablar sobre ella. De esa forma, mi amado hermano, en la medida que usted tenga obediencia, en esa medida usted va entrando en un camino que se llama permanecer, mantenerse. Si usted mira toda la palabra dice, venid a mí, oíd, permaneced, mirad, hacer tal cosa, ¿ve? Persistir, constantes en todo. ¿Bien? Esfuérzate y sé valiente. Todo eso es el término permanecer. Y yo les hablaba a ustedes que permanecer en el hebreo había un término que era lun, que era permanecer en quietud. Sí, y había otro término que era radat, que era permanecer en dinamis, en movimiento. ¿Ven? Así como la nube llegaba, se depositaba, ¿sí? Bajaba, todo el pueblo de Israel, ¿sí? Formaba la carpa, se quedaba quieto, esperaba ahí, ¿cuánto tiempo? Mucho tiempo. Y después, cuando la nube se levantaba, se elevaba, entonces el pueblo recogía la carpa y arrancaban otra vez a caminar en el desierto. Es así como Dios a nosotros nos ha venido mostrando poco a poco todo este caminar, todo este discurso. Empezamos a hablar de crecer a través de. ¿Ve? ¿Qué es crecer a través de? Es cuando usted de pronto tiene algo que le limita mucho al 0, al 10, al 15, al 20, al 30, al 100%. Entonces es cuando yo empecé a darme cuenta que cada uno de nosotros puede disponer su corazón para poder recibir esa semilla que viene de Dios. ¿Para qué? Para que en la medida que seas cubierto, seas abrazado por el Hijo, por Jesús de Nazaret, porque Él lo dijo cuando estaba cerquita a Jerusalén. Él dijo, cuánto he anhelado, ¿sí? El que tú estés bajo mis alas, bajo mi cubierto. En el Salmo 91, que es en el Antiguo Testamento, la palabra de Dios te dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo. Pero Jesús aquí dice, cuánto he anhelado. O sea, era todo el tiempo hasta que vino Él, cuando verdaderamente Él reflejó lo que el Padre anhelaba en el corazón del Hijo, que también estaba reflejado. Y había algo bonito en todo esto, ¿sí? Porque Dios tiene con cada uno de nosotros un propósito, mi amado hermano. Pero Él tiene una indicación primaria. Vayámonos a Hebreos capítulo 12, versículo 1. A ver qué nos dice Hebreos, porque tenemos que tener un testigo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. A ver, entonces tenemos que correr una carrera, tenemos que caminar una carrera, entonces tenemos que ir a qué es lo que hace el tipo que va a participar en la carrera
para poder llegar y ser de bendición, o sea, poder alcanzar la meta. Poder alcanzar la meta, no quedarnos en la mitad del camino, sino poder llegar al final. Porque el plan de Dios es que nosotros lleguemos al final. El plan de Dios es que nosotros podamos disfrutar de esa Jerusalén celestial del reino venidero. ¿Sí o no? ¿Estamos? Amén, dice el pueblo. Y es así como entonces Dios ha permitido que nosotros, por intermedio de esta forma de caminar, Él en nosotros ha colocado una condición. Esa condición que Dios colocó la hizo con base a ¿qué? Con base, primero que todo, a la necesidad que cada uno de nosotros tiene. No en el mundo, sino en esta vida, en este reino. Ya no puedo yo ir a mirar lo del mundo para poder entender lo del reino. Porque la única persona que me puede traer a mí lo del reino es la palabra y el Espíritu de Dios. Entonces, esa dependencia en el reino me llevó a que yo permaneciera en él. Y esa permanencia en él, ¿bajo qué? Bajo la anuencia de Dios, bajo los reglamentos de Dios, bajo todo lo que es Dios, decretos de Dios, ¿sí? Memoriales y todas esas cosas. Entonces Él estableció que yo obedeciera. Y esa obediencia me llevó porque era una condición que Él tenía. Dijo, si tú haces tal cosa, tendrás esto. ¿Sí? Lo que dice Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. ¿Qué dice, hermano? Acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Amén. Pero fuera de eso también existe un propósito en Dios. Así como Dios quiere que usted, mi amado hermano, alcance el estar en la presencia de Él, Dios quiere que usted sea salvo, ¿sí? Pero hay necesidad de que usted en la marcha vaya sacando, vaya quitándose una serie de costras, de elementos que no le sirve, que es lo que coloqué yo en el alfarero. Esos elementos que no te sirven, mi amado hermano, Dios los va quitando poco a poco. ¿Eh? Tengo esa necesidad, listo, sí tiene la necesidad, entonces ¿a quién tiene que ir? Al vecino, al jefe, al hermano, al tío. No, vaya a la presencia de Dios y dile, Señor, mi necesidad es esta. ¿Qué hace Dios? Dios coloca al tío, al hermano, al vecino, a que Él te supla la necesidad sin que tú tengas que ir a pedírselo. Aprendas a qué? A permanecer en Dios, en la palabra, en Cristo Jesús. Y de esa forma, mi amado hermano, entonces cuando tú permaneces en la palabra, el plan de Dios es que tú seas a imagen de quién. Para eso Dios necesitó, óigame bien, desde el comienzo de los comienzos, en Génesis 3, versículo 15, Dios estableció que debía venir, ¿sí?, esa simiente de la mujer, ¿ve?, que tuviese el 100% santo, puro, ¿sí?, de Dios y el 100% de hombre. ¿Para qué? Para que pudiese por intermedio de él cumplir determinadas cosas que él había establecido. Porque él es un Dios de orden. Él es un Dios legal. Él es un Dios justo y fiel. Entonces, porque yo quiero mucho a mi hermano, entonces yo le voy a perdonar todo porque lo quiero. No. Dios estableció un parámetro que Él dijo, si vosotros venís por intermedio de Él, ¿sí?, y cree que Él es mi hijo, ¿qué hijo? Podéis vosotros ser hijos míos, seréis llamados hijos míos.
Y es así como Dios entonces, por intermedio de esa presencia del Maestro en mi vida, ¿sí? Por esa esencia del Maestro en mi ser, Él me llevó a mí a que yo pudiese verdaderamente reconocerlo a Él y pudiera vivificarlo. Por lo tanto, entonces, vamos a una cita y es 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. Que puede también ser Proverbios 13, versículo 17, pero leamos 1 Corintios capítulo 15, versículos 33. La palabra de Dios: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Amén. Siga, la siguiente. Beben debidamente y no pequen, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza suya lo mismo. Amén. Entonces, por eso nos dice claramente, a veces nosotros no conocemos a Dios. A veces nosotros oímos una palabra, un mensaje, ¿sí? Y ese mensaje va en contra, o sea, nos aparta. Por decir, lo saca usted medio grado. Y si usted se pone a mirar, en la medida que usted camine medio grado por fuera de la presencia de Dios, al final del tiempo, al final del túnel, va a estar usted por fuera de la presencia de Dios completamente. Yo recuerdo un edificio que hicieron aquí en Quebrada Seca. El edificio tenía 1 grado de diferencia en la base. Y cuando lo terminaron, sí, tenía tantos grados que básicamente no se le permitió ser habitado ese edificio. Entonces imagínense cuánto fue la pérdida para esa persona que construyó ese edificio, para el dueño de ese lote. ¿Entendido? Y es así como entonces Dios nos enseña que en la medida que usted crezca, mi amado hermano, en esa medida usted va a ser podado y en esa medida usted va a ser limpiado, lavado. ¿Quién lo va a podar? ¿Quién lo va a limpiar? La palabra de Dios dice, mi Padre es ¿qué? El viñador, ¿cierto? Y yo soy la vid verdadera. Y nosotros somos los pámpanos. Entonces es el viñador, es aquella persona que trabaja en el campo, que es la que está cuidando que esta planta que fue injertada pueda crecer en salud, pueda crecer en energía, pueda crecer en bienestar. Sí, y pueda disfrutar de lo que reciba por intermedio de la savia que viene del tronco de Isaí. ¿Hasta ahí me han entendido? Amén. ¿Qué dice el pueblo? No digo. Amén. Listo. Y es así como entonces Dios estableció que nosotros diésemos unos frutos, ¿sí? Y que tuviésemos unos dones para poder ser ¿qué? Esos talentos para poder producir. Pero Dios no le dijo a usted, bueno, usted va a ser profesional o usted va a trabajar en tal cosa y me tiene que dar todo. Y todo es mío. ¿Ve? Usted solamente trabaja, yo le doy de comer, de vestir, tal cosa, ¿sí? ¿Ve? Y todo lo que usted produzca es para mí, es para Dios. No, Señor. Es incluso que usted pudiese hacer un presupuesto, y ese presupuesto que usted hizo, lo hizo para poder ¿qué? Para poder crecer. ¿En quién? ¿Con la base de quién? Con la base de Cristo, con la base de Jesús, para poder crecer, que los ladrillos que usted fuera montando fueran todos perpendiculares, ¿sí? Mirando a quién, al Dios Todopoderoso. ¿Para qué? Para que usted pudiese hacer un templo donde mora el Espíritu de Dios. Yo los invito a que lean, ¿sí? A que lean cuando Jacob estaba huyendo de su hermano Esaú y llegó cansado a un sitio, ¿sí? Colocó la mochila, ¿sí? Colocó todo y se acostó encima de la piedra de cabecera
y de pronto tuvo un sueño, y el sueño ¿qué era? Una escalera, ¿cierto? Que arrancaba de ahí, de la tierra, iba al cielo, ¿sí? Y que había ángeles que subían y ángeles que bajaban. Y arriba en el pináculo, en el monte alto, estaba la presencia de ¿quién? De un hombre de años, ¿sí? Un anciano de años, ¿sí? ¿Y qué le dijo él? Y es cuando Jacob dice, Señor, es cierto que este lugar es un lugar establecido por ti, separado por ti, es un lugar santo, apartado para ti. ¿Y él qué hizo? Montó un altar en ese lugar, ¿sí? Que se llama Betel, ¿sí? Que después más adelante vamos a ver que es el sitio de donde viene María con su hijo. Y así, de esta forma, él también dijo, Señor, del 10% de lo que tú me des, yo te daré. Fíjame bien, Dios no le dijo a él, tiene que darme esto. Fue algo que nació de él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si las cosas que yo doy nacen de mi corazón, fíjame bien, nacen de mi corazón, esas cosas son de bendición porque son anhelos que Dios tiene en cada uno de nosotros. Él sabe la necesidad que vive cada uno de nosotros. Él sabe la necesidad que tiene, así esté el presidente, así sea el jeque, cualquier cosa, él necesita de algo. Por eso la canción dice, yo necesito de ti, Señor. Yo necesito de tu presencia, papito Dios. Yo no quiero la presencia del mundo, ni quiero nada de lo del mundo. Quiero la presencia tuya, mi amado Dios. Yo necesito de ti, Señor. Y es así como entonces esa necesidad que Dios creó en ti, mi amado hermano. ¿Para qué? Para que cuando tú vengas a la presencia de Él, que fue lo que pasó con Jacob, que fue lo que pasó con Abraham, que es lo que pasa con todos nosotros, que debiera suceder así, tenemos que venir al Alfolí y decirle, Padre, esto es lo que yo siento en mi corazón. No porque sea forzado ni nada. No porque básicamente a mí me obliguen, sino porque me nace en el corazón, Señor, decirte, Señor, que tú eres mi vida, que tú eres mi esencia, que tú eres mi ser. Y cuando yo aprendo a conocer de esa esencia, de ese ser, cuando empiezo a ver que ese Cristo, que ese Jesús, que este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, empiezo a darme cuenta de que, Señor, traerte a ti lo que tú me has dado, Señor, si de por sí, si en mí estuviera, Señor, te daría todo lo que tengo, mi amado Dios, porque todo es tuyo y yo sé que tú al segundo me harás todo. Pero ¿qué sucede? Hay siempre en el corazón de la persona, en el corazón del adánico, siempre existe la duda. Siempre hay duda, siempre desconfía, cuando verdaderamente tiene un Dios que todo lo puede, que todo lo da. Tiene un Dios, mi amado hermano, que si tú le entregas, es lo que pasó en la cita bíblica que nos habla de la mujer que fue al altar y que Jesús estaba a un lado y estaba viendo cómo esa persona de edad entregaba lo último que tenía. Estamos viendo el samaritano. Estamos viendo a todos aquellos, mis amados hermanos, donde cada uno da de lo que tiene. Óigame bien, de lo que tiene. Entonces viene mi pregunta. ¿Qué es lo que tienes tú, mi amado hermano? ¿Qué es lo que tienes tú para entregarle al Señor? ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que tienes, mi amado hermano? De esta manera, Dios estableció algo importante en la vida de cada uno de nosotros. Dios a nosotros, ¿sí? Él hace lo que se llama, Él
nos trae una forma de cómo es el discurrir que Dios tiene en cada uno de nosotros. Hemos hablado que Dios a nosotros nos da un carácter, nos da una personalidad, ¿sí? Y Él dispone de nosotros. Entonces, ¿qué hizo Él? Cuando Él tomó a Moisés, cuando Él tomó a José, cuando Él tomó a Pablo, ¿sí? Cuando Él tomó a otros, a Abraham, ¿sí? Él los tomó en su forma natural. En su forma natural. Abraham no era Abraham, era Abraham. ¿Sí? José venía ya con una disposición de Dios, pero fue llevado ¿a dónde? Al foso, fue vendido al mundo, ¿sí? Porque fue vendido a los egipcios, ¿sí? Y fuera de eso, el enemigo lo tentó y él salió corriendo y para acabar de completar, fue metido en la cárcel. Yo me imagino a José diciendo, ¿y por qué a mí, Señor? ¿Por qué yo, Señor, si soy el hijo de la promesa de Isaac? ¿Sí? Y es así como entonces Dios estableció una forma. Esa forma que estableció Dios está en, veamos Isaías 55, versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos mis caminos, dijo Jehová. Porque como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que sus caminos. Vayámonos al 103, versículo 5. El 103 de los Salmos. En el Salmo solamente existe el 103. Versículo, póngale el 6. Dice, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Siga. Sus caminos nos dirigió a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Amén. Fíjense que Dios a Moisés le estableció los caminos que él tenía en esa conversación con Moisés, y al pueblo de Israel, ¿qué le mostró? Todo lo que estaba viendo. Caminemos, vamos a caminar a ver qué pasa. Es lo que nos dice a nosotros el Señor, vamos a caminar a ver qué pasa. Sí, ese es, vamos a caminar a ver qué sucede. ¿Sí? Y usted empieza a mirar qué en la forma como usted mire. Si usted es amplio de visión, ve más allá, pero si usted es corto de visión, ve al cerquita. ¿Sí? Yo a veces cuando estoy en mi casa, que me quito los lentes, ¿sí? A veces me pego una estrellada contra alguna silla. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace Dios? Dios establece esa forma, mi amado hermano, para que tú puedas después seguir a algo que es la estrategia que tiene Dios con cada uno de nosotros. Dios con usted tiene una estrategia, mi amado hermano. Dios quiere llevarlo a usted. ¿Cuál es el fin? El fin es que seamos salvos, ¿cierto? ¿Cuál es el plan? Que caminamos en Cristo Jesús, ¿sí? Y en el Espíritu de Él. ¿Sí? ¿Cuál es la estrategia de Dios? ¿Qué hizo? ¿Cuál fue la estrategia de Dios en José? Lo mandó al foso, lo mandó al pozo, ¿sí? Después lo puso para que tuviese la tentación, permitió que el enemigo, ¿sí? Lo tentara por intermedio de la esposa de Putifar, salió corriendo, ¿sí? Y lo llevó a la cárcel. ¿Con qué fin lo llevó a la cárcel? ¿Cuál era la estrategia de Dios? Que en la cárcel estaba el copero y el panadero, y de acuerdo a el leer los sueños de ellos, fue prácticamente cuando vino el sueño sobre el faraón, y fue cuando fue llamado José a la presencia del faraón. Dios es un Dios de orden, mi amado hermano. ¿Qué le costaba a Dios haber puesto a José al lado del faraón? No es que tiene que tenérmelo aquí porque yo se lo ordeno. ¿Qué fue lo que hizo Dios? ¿Con quién? Con el que estaba interesado en la mujer de Abraham, ¿cierto? ¿Recuerdan? Estaba interesado, entonces, ¿qué pasó? La llevó a su harén, ¿sí? Y le dice el Señor, no la puedes tocar. Ahí ya fue una cosa directa, aquí fue una cosa indirecta.
Una estrategia que Dios tiene, porque Dios puede establecer cualquier tipo de estrategia con cada uno de nosotros. De esa forma entonces se estableció una estrategia. ¿Y qué hizo? Llevó a José a la presencia del faraón y puso en el corazón del faraón, sí, que él fuese el segundo. ¿Para qué? Para poder defender a su pueblo de Israel de una hambruna que venía, ¿sí? En donde ellos fueron a disfrutar de ¿qué? Del pan que había en ese pueblo, y fueron a disfrutar de Gosén, de la tierra, esa tierra que no era de ellos. ¿Hasta ahí más o menos? Amén. Tenemos otro ejemplo, por decir Moisés. ¿Sí? Moisés, ¿qué hizo el Señor para poder sacar a alguien que estaba en un sitio delicioso, hermoso, precioso, tenía de todo, era el segundo, estaba nominado para ser prácticamente el faraón y tenía todas las cosas? Pero tenía un llamado de Dios. Entonces, ¿cuál fue la forma de Dios? Sí, lo puso a pelear. ¿Eh? ¿Y qué hizo? ¿Mató a quién? A un egipcio, ¿cierto? Y le produjo en él ¿qué? Un temor enorme, de modo tal que él no fue a decirle al faraón, yo fui tal cosa, no importa, yo soy el segundo, ¿sí? Ayúdeme en esto. ¿Sí? No, lo puso a correr, lo mandó al desierto. ¿Para qué? Para que en la estrategia que Dios tenía en el desierto pudiese Moisés, ¿sí? Lo que dice aquí en el Salmo 103, ¿qué dice? Que él, ¿qué? A Moisés, ¿qué le dio? Amén. Le notificó sus caminos. Y al pueblo de Israel, ¿qué hizo? Le notificó sus obras. ¿Sí me han entendido hasta ahí? ¿Qué dice el pueblo de Dios? Amén. Amén. Listo. Fuera de eso, tiene un modo, tiene una estrategia, ¿sí? Ahora vamos a llevarlos a que ustedes tengan, ¿sí? Lo que se llama un método. ¿Sí? Ese método dado por Dios y establecido por Dios, vamos a mirar cómo hacemos. Leamos primero que todo la cita bíblica de Santiago capítulo 1, versículos 3 y 4. Sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Amén. Fíjate que ahí dice el Señor que tengan la paciencia. ¿Para qué? Para que podamos ser, ¿qué? Lo que dijimos al comienzo, que podamos ser a imagen de ¿quién? Del modelo de Cristo Jesús, que es la perfección. Entonces, que seamos perfectos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos, ¿sí? Podamos caminar teniendo sin que nos falte nada, mi amado hermano. Entonces yo le pregunto, ¿por qué dudamos de que nos va a faltar algo si la misma palabra nos dice sin que os falte nada? Sin que os falte cosa alguna. ¿Eh? Y si de pronto lo llevamos a otra transliteración que de pronto tengan por allá, sí, y de pronto tienen por ahí otra cita, otra Biblia, si quieren léanla, pero es la misma, el fin es el mismo, mi amado hermano. Y además de eso, vayámonos a Filipenses 1:29, mi amado hermano. ¿Por qué? ¿Por qué llevo esto? Porque hay necesidad de traerles un testigo de lo que estoy hablando. No estoy hablando por hablar, estoy hablando lo que dice la palabra de Dios. Amén. Porque a ustedes les ha sido concedido causa de Cristo, no solo que crean en Él, sino que también padezcan por Él. Amén. De esta forma entonces reconocemos que Dios, oigan bien, Dios nos lleva a nosotros a través de, vamos a caminar a través de la aflicción, a través del dolor, a través del desierto, a través del fuego. ¿Sí? ¿Pero para qué? ¿Con qué fin? Con el fin de que nosotros podamos conocer la promesa de Dios, persistiendo en ¿qué? En fe. ¿Con qué fin, mi amado hermano? Con el fin de que bajo esa
presiones que tenemos, bajo todo lo que usted tiene, porque es que cada uno de nosotros tiene diferentes presiones. Yo estaba solo en mi casa y llegó mi hija con el niño y con el esposo. Y hay cosas que hacen ellos que a mí de pronto me molestan. Y el Señor ha modelado mi carácter, de modo tal que he aprendido a analizar lo que ellos hacen para poderlos entender, para poderlos comprender. ¿Cuántas veces usted va donde un anciano, un abuelo, le dice, ¿usted quiere que le traiga aquí a su nieto? Y dice, no, a mí que me va a traer ese chino, tal cosa que me martiriza la vida en vez de dejarme tranquilo y paz. No, Dios a nosotros quiere modelarnos para que nosotros podamos ser ¿de qué? De bendición, mi amado hermano. Óigame bien, de bendición. De bendición. ¿Cuántas veces va a su casa alguien y toca su puerta? Y usted está haciendo algo y esa persona le pide algo y usted le cierra la puerta, se la tira. Cuando Dios lo que está haciendo es modelando su carácter, su personalidad para que usted pueda ser de bendición. Oigan bien, de bendición. Más adelante vamos a entender el porqué de las cosas. ¿Listo? ¿Vale? ¿Para qué nosotros necesitamos todo esto, mi amado hermano? ¿Para qué? Porque nosotros tenemos, primero que todo, tenemos que conocernos a nosotros mismos. Primero que todo, tiene que conocerse a usted. Óigame bien, a usted. No mire ¿qué? La paja del ojo ajeno cuando usted tiene una viga en su ojo. No vaya a la presencia de Dios a decirle, es que mi hermano es tal, cuando tú lo que tienes que ir a decirle, Señor, en tu voluntad infinita, tú lo conoces mejor que yo. Y además de eso, tú sabes para dónde camina Él, porque puede que Él de pronto camine a un lugar mejor que el tuyo. Óigame bien, mejor que el tuyo. Pero tenemos que tener mucho cuidado en todo lo que hacemos. Entonces se necesita para soportar en nosotros, sí que el persistir, el ser constantes, el verdaderamente, ¿sí?, correr. ¿Detrás de qué? Detrás de esa carrera para poder alcanzar la meta. Ya lo habíamos leído, ¿cierto? En Hebreos 12. Y necesita, además de eso, que nosotros aprendamos a permanecer en Él, a esperar pacientemente. Como tengo que traerle un testigo, entonces vayámonos a Hebreos 11, versículos 13. Amén. Hebreos 11, verso 3, dice la palabra de Dios. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Y eso está también en Romanos capítulo 1. Lo que no se ve fue hecho, fue hecho de lo que no se veía. Pero en sí, Dios quiere que usted pueda ver lo que Él hizo, lo que Él ha hecho para usted. Que usted pueda tener ese bogar mar adentro y pueda llegar a ese conocimiento, oiga bien, a ese entendimiento y a esa sabiduría que viene solamente de lo alto. No espere tener usted la sabiduría en Dios sin que usted antes haga la oración. Yo siempre les he insistido que cuando vengamos a la casa del Señor o cuando vayamos allá en el rincón, allá en aquello, allá en lo oculto, vamos a orarle al Señor. Vengamos a hacer la oración. ¿Por qué? Porque es la que me va a permitir a mí acercarme y que el Espíritu de Dios avive su llama en mí para que yo pueda, Señor, pedirle a Dios las cosas y pueda alabarlo a Él. Y entonces en esa alabanza es cuando el Espíritu de Dios va a la presencia del Padre. O sea, yo igualo los pensamientos de Él, los igualo a mis pensamientos porque ya no son los míos, son los de Él. Porque por medio del Espíritu de Dios, Él está llevándole los pensamientos que Él tiene a Él. ¿Para qué? Para que Él derrame, ¿sí?, eche el carbón en la copa y la copa se derrame completamente para poder recibir la bendición del Padre. Para poder recibir la oración, para recibir todo y poder creer más en Él, tener fe.
crecer en fe, mi amado hermano, que es lo que anda buscando el Dios Todopoderoso en cada uno de nosotros. Padre, aviva la llama de la fe en mí. Padre, enséñame cada día más a ser como tú quieres que yo sea. Amén. Tenemos que dejar a un lado esta carnalidad. Es imposible quitarla. Porque tenemos la naturaleza adánica. Porque por eso Pablo dijo, Padre, te pido, Señor, que quite, Señor, este aguijón. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia, mi amado hermano. Es así como entonces nosotros vamos a estar gozándonos en ¿qué? Vayámonos a 1 de Pedro capítulo 2, versículo 20. ¿Qué gloria es si pecando son abofeteados y lo soportan? Mas si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, esto es ciertamente aprobado delante de Dios. Amén. Entonces de nada sirve que usted vaya a donde el vecino para que el vecino cada ratico le casque, ¿cierto? Vecino, buenos días, tengo necesidad de la sal. No, pero usted no está con Dios. Pídale a Él. Cada ratico le dan a uno un golpe en la mejilla, ¿cierto? Y me cascan, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos que ir a la presencia de Él, oiga bien, lo que yo he entendido, voy a explicarles a ustedes algo que yo he tenido en mi concepto. Dios es un Dios de orden. Dios establece todo. ¿Sí? Todo. No vengo a decir que nada se cae sin que la palabra de Dios lo diga, porque eso no lo dice la Biblia. Pero sí le puedo decir que nosotros venimos a hacer la voluntad del Padre, ¿sí? En la misma voluntad del Padre, porque Él la dispuso por intermedio de quién, de su Hijo amado, para que nosotros fuésemos a Él. ¿Sí? ¿En el poder de quién? Del Espíritu de Dios. ¿Hasta ahí? Entonces, si nosotros entendemos esto, nosotros sabemos, de antemano sabemos, que todo lo que usted haga o diga o pronuncie, ¿sí?, va a tener la anuencia del Padre. ¿Por qué razón? Porque Jesús lo dijo en Juan 17. Padre, los que tú me diste, ¿qué pasó? Luego nosotros somos entregados por Él ¿a quién? Al Hijo, para que el Hijo se manifieste en ellos y se glorifique, para que glorifique al Padre, al Hijo y al Espíritu de Dios. Y es así como entonces Dios quiere que nosotros nos glorifiquemos en Él y estemos en su presencia, gozándonos cada día. ¿Dónde? En la adversidad. ¿Por qué? Porque vamos a gozarnos en ella. Señor, no tengo la sal. Señor, pero tú trae un poquito de sal que yo quiero comer con sal. ¿Qué sabes tú, mi amado hermano, si Él le va a colocar la sal que Él tiene en este espacio? Saca un pedacito de sal y lo pone encima de tu comida. ¿Sí? ¿O qué sabes tú si Él de pronto coloca en el corazón de alguien para que te traiga la sal? Puede ser que esté a 20 metros, que esté a 100, a 1 kilómetro, a 2 kilómetros. Y viene y te dice, ¿sabe qué? Yo sentí necesidad de traerle esto. Y se lo entrega. Y es cuando tú empiezas a ver la gloria de Dios. ¿Saben? ¿Listo? Entonces, con base en eso, ahora vayámonos a Efesios 4. Versículos 2 al 5, mi amado hermano. Oigan bien esta cita bíblica. Oiganla bien. Quiero que la oigan. Y si es posible, búsquenle la palabra para que la puedan leer junto con mi hermano. Toda humildad y mansedumbre, sopórtense con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fueron también llamados en una misma esperanza de su vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Amén. Ahí está todo resumido lo que yo les he dicho.
En el vínculo del amor, mi amado hermano, en el vínculo del amor está toda la esencia. ¿Para qué? Para poder convivir y para poder enseñar. Yo no enseño sin que yo los ame a ustedes, mi amado. Porque si yo no los amara a ustedes, estaría cansado, estaría aburrido, y hubiese llamado a alguien y hubiese dicho, ¿por qué no me reemplaza? ¿Por qué no va a ir a dar la charla por mí? ¿Eh? Cuando uno tiene el vínculo del amor, cuando uno ama en Cristo Jesús, usted hace la obra que Él le colocó en su corazón, la hace con amor. Entonces, ¿quién le va a dar a usted esa fortaleza? Se la va a dar el Espíritu de Dios, por intermedio de quién? Del Abba Padre. ¿Eh? Y de su Hijo amado, en quien tiene complacencia. ¿Sí me han entendido hasta ahí? Pero fuera de eso, entonces, Él nos lleva a que nosotros aprendamos a convivir. ¿Ustedes no se han dado cuenta de que a veces sentimos como rabia con nuestro vecino, con el que viene aquí con nosotros? ¿Ve? ¿No se ha dado cuenta de que a veces está usted leyendo la palabra y viene el vecino y le dice, ¿qué es lo que dijo? ¿Cómo es la cita? Y usted tiene que soltar lo que está leyendo y decirle la cita. ¿No les ha pasado, mi amado hermano? ¿No les ha pasado? ¿Por qué se ríen? No se rían mucho, ¿sí? Ahí estamos. Y es así como entonces Dios quiere que por intermedio del vínculo del amor, yo empiece a tener paciencia, ¿sí? En el amor en Cristo Jesús, para que yo vea a mi hermano como el Hijo de Dios, como aquel en quien Dios tiene complacencia y que está sentado a mi lado, que me está dando el calor de su cercanía. Amén. Amén. Que lo vi muy fuerte, que casi me tapa los oídos. Ahora, por el vínculo del amor, tenemos dos cosas que son importantes en la vida de todo ser humano. ¿Sí? Durante un tiempo, la pastora estuvo hablándonos de una enseñanza que eran como unas cápsulas que colocaba durante la semana en determinado día, ¿sí? Y hablaban sobre el perdón. Yo los invito a que vayan a esas cápsulas porque son muy importantes tenerlas en cuenta para poder saber por qué yo perdono y por qué Dios me perdona. Y de esa forma, mi amado hermano, ¿sí? Le preguntó Pedro al maestro. Dijo, maestro, ¿cuántas veces tengo yo que perdonar? ¿Eh? ¿Qué le dijo el maestro? 70 veces 7. Entonces ahora yo lo llevo. Multiplican 70 por 7. Ahora lleven 70 a la séptima. ¿Qué pasó? Y dicen, en el mundo dice que el orden del factor no altera el producto. Entonces lleven 7 a la 70ª potencia. ¿Qué pasó? No alcanzamos, ¿cierto? Ese es parte, o sea, eso es como decir, Dios detuvo el reloj aquí en este lugar, pero de aquí para adelante sigue lo infinito. Eso quiere decirle a usted, mi amado hermano, que si usted busca de la sabiduría de Dios, Dios lo va a llevar a esta sabiduría, lo va a llevar a esta otra, lo va a llevar a esta otra, y lo va a llevar a N sabiduría, mi amado. Porque Él tiene todo el poder, Él es soberano, Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es fiel, Él es justo, Él es verdadero, Él es equitativo, Él es de todo. Es que yo les digo, es todo. ¿Ven? El día que yo estaba en cuidados intensivos, ¿sí? Estaba yo enfermo, estaba en cuidados intensivos, tenía un dolor muy intenso y una dificultad para hacer del cuerpo, tanto para orinar como para hacer del cuerpo, para defecar. Y me dice mi hija, oiga bien, me dice mi hija,
Y usted no tiene un Dios que todo el tiempo le está a donde va y le asiste. Clámele a él, dije, es que ya le clamé. Y a los 3 minutos, 5 minutos me sacaron de ahí y me llevaron para otro lugar donde me acostaron en una cama con un colchón bien, tal cosa, solito, sin nada, sin tener que aguantarme al vecino, ni al médico, ni a la enfermera que estaban hablando y que estaban dándose como consentimiento entre ellos. Uchis. Y llegué a un cuarto donde él estuvo conmigo, donde yo le daba las gracias a él por todo. ¿Y qué pasó? Al día siguiente, llega y me dice el doctor que voy a dar salida. Le dije, no, espérese un momentico, 24 horitas más. Hágame el favor. No llevaba ni siquiera ni 4 horas de estar acostado en la cama esa. Y llegó alguien y me acompañó, quien menos yo esperaba. Me hizo la compañía. Y estuvo conmigo. Y al día siguiente tuve la salida. Llegué a mi casa y doy la honra y la gloria al Señor porque en este momento no tengo ese problema. Amén. Tengo otros. Y estoy esperando, como le dijeron a Pablo, bástate mi gracia. Él sabrá en qué momento hace la obra. Amén. Listo, mis amados hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, en la medida que en el vínculo del amor, yo empecé a perdonar, en esta medida, entonces yo tengo también que llevarle el reflejo de mi vida cristiana a este mundo que está afuera inconverso, mi amado hermano. Tengo que mostrarle a ellos quién es Dios o qué ha hecho Dios en mi vida. ¿Será que yo tengo que llegar a la calle y decir, ¡ay! O pegar un grito vagabundo para que alguien venga a ayudarme? No. Dios hace la obra en cada uno de nosotros. Dios hace la obra en cada uno de nosotros. ¿Ven? Dios está obrando. Dios puso a profeta Jeremías a que fuera a su pueblo y que le dijera al rey y a los que estaban alrededor del rey que tuviesen confianza en lo que Dios le había mostrado y les estaba diciendo por parte de él. ¿Sí? Y hubo uno de los profetas de ese pueblo que se enfrentó con él y el profeta murió al día siguiente. Y fíjense que Dios estaba diciéndole al pueblo que tuviesen esperanza, que tal cosa, que se quedaran quietos, que aprendieran a creer en Él, que aprendieran a confiar en Él, que aprendieran prácticamente a caminar en Él, en la esperanza de Él. Porque Él ya les mandaba decir por intermedio de su profeta qué les iba a suceder. Y si ustedes siguen leyendo, ¿sí? Siguen leyendo, muchos murieron y otros fueron llevados ¿a dónde? A la tierra, ¿sí?, de los babilónicos. Y tuvo que ser en la tierra de los babilónicos alguien que tuvo la revelación de Dios para podernos mostrar a nosotros el devenir del tiempo y mostrarnos la ira de Dios. La ira del Señor. Amén. Es así como, mis amados hermanos, óiganme bien, voy a darles unas capsulitas. En la palabra de Dios dice, sé santos, ¿por qué? Ya aprendimos, ¿cierto? ¡Wow! ¿Cierto? Ya tenemos 2 devocionales, 3, 4 devocionales que dice, sé santo, ¿por qué? Porque yo soy santo, ¿cierto? Amén. Listo. La otra dice, tenemos que ser misericordiosos, ¿por qué? Porque mi Dios es misericordioso. Entonces, vayámonos a leer lo que dice Colosenses 3, versículos 16 y 17, hermano. La palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes. Enséñense y exhórtense unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en sus corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amén. Enséñense y exhortarse. Exhórtense unos a otros. Yo quiero decirles a ustedes algo que he sentido en mi corazón. ¿Qué he sentido en mi corazón?
Yo le pregunto a mis hermanos, si usted tiene un profesor y si tiene una duda, ¿usted qué hace? Va donde el profesor, ¿cierto? Sí, y le pregunta al profesor. Lo llama. Le dice, hola, Uchi, quiero que me conteste tal cosa. Pero va a la presencia de él, ¿cierto? ¿Sí o no? Yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes me han llamado a mí? Se lo mandé por un devocional. ¿Cuántos de ustedes me han llamado a mí para decirme, doctor, tal cosa? No en medicina, sino en esto, en la palabra de Dios, porque es que yo soy maestro de la palabra de Dios. Sí, ojo, no quiere decir que también no le sirva en la medicina, también le sirve. ¿Por qué? Porque fui llamado para bendecir, no para quedarme yo con todo. Ese es un sentir. ¿Ven? Ahí lo dejo. Está en la fluidez. Listo, mis amados hermanos. Yo sé que cada uno tiene muchas funciones. ¿Ven? Pero nosotros no podemos justificarnos. ¿Sí? Tenemos que hacer algo. Yo, honestamente les digo, o sea, yo le oro mucho al Señor por ustedes. Yo oro mucho por ustedes. ¿Por qué? Porque es que ustedes son mis hijos espirituales. ¿Ven? Yo creo que la pastora también ora todos los días por ustedes. Yo siempre le estoy pidiendo al Señor por cada uno de ustedes, por todos. Por los hijos de los hijos de los hijos de los hijos, hasta la 10ª generación, hasta la 1000, y ya aprendí que fuera 1000. ¿Ven? Pero yo, a veces uno, es como decir, como si tú crees en Dios, amas a Dios con todo tu corazón, pero nunca te levantas y le dices, hola, buenos días. Sí, yo quiero que ustedes se levanten todas las mañanas y le digan a Dios, hola, Padre, buenos días. Hola, Jesús, buenos días. Y hola, amado Espíritu de Dios, buenos días. Todos los días, levántense, háganme el favor. Háganme ese caso. No me llamen a mí. Llamen a aquel que todo lo puede y que todo lo da. Yo aprendí a hacer eso. Yo aprendí a buscar a Dios cuando yo tenía muchos problemas en mi labor. Mi labor se convirtió en trabajo. Yo sufría mucho. Porque llegaban a mi consultorio pacientes, sí, pero no era el paciente, era la mamá, era el hermano, era el primo del paciente el que me fregaba la vida. Y él me fregaba la vida. Hubo hasta uno que trajo un listado, como 50 preguntas, para que yo le respondiera cuando uno tiene nada más 15 minutos para poder atender cada paciente. ¿Ve? Y entonces yo llegué y le dije al Señor, Señor, ¿qué hago con esto? Yo no puedo. Yo termino a las 12, ¿ve? A la 1, y a veces hasta las 2, y ni siquiera he almorzado y tengo que irme para cirugía, y estoy cargado, pero cargado. ¿Qué hice? Me puse a orarle y pedirle y depositar todo en el Señor. Y en la medida que deposité todo en el Señor, en esa medida Dios me permitió a mí, óigame bien, me permitió a mí ver que yo disfrutaba de la mañana. Diga bien, que era un disfrute, ya no era un sacrificio, era un disfrute, era un gozo. ¿Ven? Salía a las 12 del día, me iba, almorzaba, me echaba mi siestica de 15 minutos, 20 minutos, iba y estaba todo dispuesto para cirugía y operaba o me llamaban de urgencias y yo iba a atender a la gente. De nada, ¿cierto? Así es como yo he vivido la presencia de Dios en esto, soportándome a Él. Hay unas cápsulas que dicen, mi amado hermano dice, si quieres ver cosas que nunca has visto, tienes que hacer cosas que nunca, mi amado hermano, has hecho. ¿Cómo sabes tú si Dios te quiere a ti probar cuando te coloca a ti una situación y tú no eres capaz de aceptar el reto? Recuerda que ya lo vimos antes, tenemos que aceptar los retos
para poder conocer de la palabra de Dios. Óigame bien, pero es que aquí hay otra cosa bonita que es importante. ¿Será que yo tengo que enfrentarme de una? ¿Qué le dijo Daniel? ¿Qué le dijo José al rey? Espere, yo consulto con mi Dios para que Él me revele su sueño. Entonces, mi amado hermano, si a usted le viene algo, tiene que consultar con quién. Llame a su esposa y le diga, hola mija, tuve este sueño. Y su esposa sabe que dice, no, déjenme dormir, ¿cierto? Queda usted más seco que una... Sí. Y así es como entonces usted puede disfrutar esta cápsula, ¿amén? Perfecto, listo. Y la otra cápsula es, perseverancia abre las puertas de las bendiciones de Dios. Si usted persevera, si usted persiste, ¿sí? Hay una cita bíblica donde habla de la mujer de la viuda que iba donde el juez todos los días, mañana y tarde, a pedirle, a clamarle por algo. Entonces, en esa forma, Dios quiere que usted, mi amado hermano, persevere en Él. Voy a adelantarles 2 minuticos, porque ya me están levantando la mano. Voy a adelantarles el próximo, ¿cierto? El próximo es la paciencia que Dios tiene. Oiga bien, la paciencia que Dios tiene, la paciencia de Dios y la paciencia dada por Dios. Dada por Dios. Porque en la medida que tú conozcas la paciencia que Dios tiene y la que sea dada por Dios, en esa medida tú conoces la paciencia de Jesús y en esa medida tú tienes que dar de ti en paciencia. ¿Sí? Porque tú tienes que ir a la semejanza, ¿sí? Y a la forma de aquel en quien Dios tiene complacencia. Amén. Y en esa forma, esa paciencia de Dios está reflejada en la capacidad o la disposición que tiene Dios. Óigame bien, que tiene Dios. O sea, la ha tenido desde el comienzo, de los comienzos hasta el final de los tiempos. Esa paciencia que tiene Dios, óigame bien, para esperar todo el tiempo a pesar de la copa de ira. Porque dígame usted, si usted tiene una mujer o si la señora tiene un esposo y el esposo todos los días está con la cantaleta, toda la mañana se levanta, esto está sucio, esto está tal cosa, no me han servido, tal cosa, estoy sucio, huele a feo, tal. Dígame usted si usted no está, no lo digo mejor, está cansado. ¿Listo? De esa forma entonces viene esa misericordia que Dios tiene con todos nosotros, óigame bien, con todos nosotros para poder redimirnos, para poder reformarnos, para poder renovarnos, ¿sí? En la medida, ¿para qué? Para bendición de nuestra tierra. Oiga bien, porque la tierra gime a causa del pecado de nosotros. O sea, no es del pecado de Dios, es del pecado de nosotros. Ahora yo le pregunto, ¿será que la tierra puede pecar? La tierra recibió la sangre, ¿sí? Derramada por el pecador. ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí? Number 1. Number 2. Voy a hablarle en inglés ahora como hacen en otras iglesias. Para ver si de pronto me consiguen la avioneta. Y fuera de eso, en la medida que usted, mi amado hermano, está alcanzando esa gloria en Cristo Jesús, bien, en el Padre, ¿sí? Él nos está llevando a nosotros a que nosotros podamos ser a imagen y a semejanza de ese modelo que Él colocó en nosotros. Por eso hay una confusión. Y a mí el Señor me lo ha mostrado.
hay una confusión en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios está confundido. Unos dicen, nosotros somos Jesús solo. ¿Bien? Y vamos a una cita bíblica y dice, nadie va al Padre si no es por mí. ¿Listo? Entonces dicen, ajá, somos Jesús solo. Pero tenemos que ir al Padre. ¿Ven? Y hay otra donde dice, yo le comentaba a alguien, porque alguien me decía, es que nosotros somos un solo Dios. Y es sí, somos un solo Dios, pero Dios ha dispuesto 3 formas diferentes para poder estar con nosotros. Entonces somos 4 dioses. Le dije, no señora, un solo Dios, pero tenemos 3 formas diferentes para poder entender. Dios no se pudo revelar a nosotros, o sea, oiga bien, Dios no se le pudo revelar a usted porque Él es demasiado fuerte. Él trató de revelarse al pueblo de Israel, lo llevó al monte Sinaí en Éxodo. Él trató de revelarse al monte de Israel en el monte Sinaí y resulta que Israel le tuvo temor, miedo. ¿Y qué le dijo Moisés? Sé tú, ¿sí?, el que verdaderamente lleve nuestro mensaje, lo reciba y nos lo traiga. ¿Qué es lo que hace la iglesia tradicional? ¿Qué es lo que hacen muchos? Pero ¿están qué? Están en anatema. ¿Por qué? Porque no están buscando de aquel que Dios estableció. Porque es que Dios estableció. Es como decir, si Dios le dice a usted, bueno, hermana Chío, ¿sí?, usted mañana tiene que ir a esta dirección con esta carta donde usted va a recibir tal cosa. Y llega allá y le dicen, qué pena, pero tiene que venir el doctor. ¿Sí entienden? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que cuando Dios dispuso que fuera por el Hijo amado, Él en nosotros colocó lo que se llama en Juan 15. Fuimos injertados ¿en dónde? En el tronco de Isaí. Al ser injertados nosotros en el tronco de Isaí, vamos a recibir toda la esencia de ¿quién? De mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Para qué? Para que podamos ser conforme a su imagen y semejanza. ¿Sí me han entendido hasta ahí? ¿Sí me han entendido hasta ahí? Pero fuera de eso faltaba alguien. ¿Será que yo puedo quedarme todos los días leyendo la Biblia? ¿Sí? Oyendo la palabra, tal cosa, y listo. ¿Sí? Y me quedo convencido de la palabra, ¿sí? Si no viene nadie a decirme, es que esto es verdad y esto es mentira, esto es bendición y esto es maldición. Yo me puedo muchas veces confundir creyendo que la maldición es bendición, que es lo que le ha pasado, que es lo que Satanás o el enemigo ha traído sobre este mundo. ¿Ven? Los pájaros le tiran a las escopetas, ¿sí? Y ya dicen que todo lo malo es bueno, cuando verdaderamente es malo. ¿Sí? Ya dicen que el aborto es bueno, cuando el aborto es un asesinato. ¿Ven? Ya dicen determinadas cosas, muchas cosas. ¿Ven? Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios por intermedio de su Hijo, porque yo vine a hacer lo que mi Padre hace. Sí, yo hago solamente la voluntad de mi Padre, listo. Entonces, esa representación llevó a que es necesario que me vaya para que venga ¿quién? El Paracletos. ¿Quién es el Paracletos? El Espíritu de Dios. Entonces me decía, pero es que es el mismo Dios. Y yo, pero lo que pasa es que Él lo mandó para que estuviese en cada uno de nosotros. Pudiese disfrutar de cada uno de nosotros. Y en esa forma, como Él se refleja en cada uno de nosotros, ¿sí?, Él nos enseña a nosotros a qué. Primero, juicio y justicia. Segundo, Él nos enseña la verdad. ¿Sí? Tercero, Él nos guía, nos dirige por el camino correcto. ¿Sí? Y Él nos da la enseñanza perfecta. ¿Por qué? Porque Él es Dios. ¿Sí? Entonces yo le decía a esta persona, le dije yo, mija, no se complique la vida. No nos compliquemos la vida. Amemos a Dios con todo el corazón. Y tratemos de hacer la obra que Él quiere que nosotros hagamos
que está reflejada en su Hijo y en el poder del Espíritu de Dios. No empecemos a complicarnos que si este es Dios, si este no es Dios, porque mi hijo, ¿y cuál es su Dios? Le dije, mi Dios es el Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, el gran yo soy el que soy, Jehová de los ejércitos, Jehová Jireh, Jehová Nisi, Jehová Rafa, y yo, muchos, y yo, claro, muchos. Pero cada uno tiene una función diferente. ¿Sí? En mí sí que es Dios de paz, ¿cierto? ¿Ve? El sábado, ¿cuál es? El Dios de guerra, ¿sí? ¿Cuál es el Adonai? El Dios todopoderoso, el Señor de señores, el que es correcto. Eso puede serlo tú. Tú puedes tener, ser correcto, ser fiel, ser pulcro, ser equilibrado, ser tal cosa, para poder vivir en quién? En Dios y en Cristo Jesús y en el pueblo de Dios. ¿Sí me han entendido hasta ahí, mis amados hermanos? ¿Sí lo he llevado bien? Hay necesidad de preguntarles. Como todo buen maestro, le pregunto. ¿Tienen alguna pregunta? Óigame bien, porque es que esto es importante. Porque en la medida que tú lo conozcas, en la medida que tú lo vivas, óigame bien, no se deje llevar por los otros que están afanados. Sé tú haciendo la pregunta y si quieres nos quedamos los dos. ¿Ve? Y el resto puede irse. Pero en sí, lo que quiero decirle es que esto hay que aprenderlo para que cuando venga el vecino, venga la otra denominación, venga el otro pastor, me diga a mí tal cosa, ¿ve? Y me traiga a mí cosas que verdaderamente no son. Se lo digo por experiencia propia. Esta persona que hablaba conmigo dijo, ay, pero es que este pastor le preguntó a este otro que tal cosa, que establecieran quién era de los tres, quién era el Dios y que si había un solo Dios, tal cosa. Y el otro se fue y le dijo, no, vayámonos a orarle al Señor. Yo me imagino que él tuvo que haberse quedado fundido, no tuvo ningún sueño ni nada, y al día siguiente que dijo, no, lo que usted dice es verdad. Señor, por salir del paso. Y Dios es un Dios de orden. Dios quiere que usted sepa lo más mínimo para que usted pueda crecer en lo máximo. ¿Sí? Levanta tus manos, mi amado hermano, ¿sí? Para que tú puedas recibir la bendición de Dios. Padre, yo te pido, Señor, que seas tú depositando en cada uno de nosotros, Señor, ese querer como el hacer, Padre celestial. Ese discernimiento, Señor, como esa conformación de tu palabra, Señor. Enséñanos cada día, Señor, enséñanos cada día en tu palabra, mi amado Dios. Enséñanos cada día, Señor. Pero en la medida que nos enseñes, Señor, danos ese conocimiento, danos ese entendimiento, para que podamos nosotros comprender el porqué de las cosas. El porqué de las cosas, Señor. Y en la medida que comprendamos el porqué de las cosas, queremos conocer el para qué. ¿Para qué me hizo usted a mí, Señor? Porque a veces me he preguntado y he dicho, ¿y yo para qué vine al mundo? ¿Eh? Y tú tienes para nosotros un propósito, mi amado Dios. Tú tienes para nosotros un devenir que es dado en el poder de tu Espíritu, mi amado Dios. Tú tienes para nosotros, Señor, el que nos podamos enfrentar a cualquier vicisitud, así como lo hacen aquellos que han tenido que ser crucificados, aquellos que han tenido que ser martirizados, aquellos que han tenido que dar la vida. Prepáranos a nosotros, Señor, para poderla entregar con amor, con paciencia, con toda la rectitud del mundo. Podernos entregar a ti, mi amado Dios, porque esa es la esencia de nuestra vida, Señor. Ese es el enfoque es salvación eterna, mi amado hermano. El enfoque es que tú puedas ir allá a la presencia de Dios a disfrutar de la comida, a disfrutar de ese banquete que tenemos cuando este cuerpo se une a la cabeza. Y esa cabeza entonces se muestre ante el Padre y les diga, Padre, los que tú me diste, yo te los entrego. Esa oración de Jesús. Yo no te pedí, Señor, sino aquí los tengo, Señor. Son tuyos para que podamos disfrutar de ¿qué? De tu presencia en el milenio, mi amado Dios. Amén.
Amén. Llévanos con bien, Señor, a nuestras casas. Gracias, Papito Dios, por todo. Trae, Señor, la bendición para cada uno. Para cada uno. Que cuando la reciba, se dé cuenta. Que cuando la reciba, diga, wow, esta es la bendición que Dios tenía para mí hoy. Gracias, mi amado Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.